Nos acompaña en el estudio de CNN Prime el senador de la DC, integrante también de la instancia, Francisco Huenchumilla. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, muchas gracias por su tiempo en este día feriado. Así es, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Todo bien? Encantado, sí, todo bien. Perfecto, senador. Estábamos revisando detalles en la nota de Francisca Cárdenas y se habla de alcanzar la paz y el entendimiento a través, por ejemplo, de la restitución de tierras. ¿Hay otras propuestas que vayan a ser incluidas en la discusión de esta comisión, que estén sobre la mesa o que vayan a estar sobre la mesa? Digamos, para que la gente entienda bien este tema, Sí. que este es uno de los problemas más complejos que tiene actualmente nuestro país, un problema que nace en el siglo XIX, cuando el Estado le usurpa las tierras al pueblo mapuche, y ese problema nos ha acompañado hasta el día de hoy. Y tenemos 27 años de violencia, donde se han usado todos los métodos para lograr la paz, y yo señalé cuando fui intendente que este era un problema político y no solo un problema de orden público o de pobreza. Y hoy día el presidente ha llamado a esta comisión a tener una mirada política de cómo podemos resolver este tema, donde sin duda hay actores que son centrales como el pueblo mapuche y el Estado, pero también están los agricultores, están las forestales, está la sociedad civil y está la democracia en juego, porque el método de la democracia es el diálogo y no la violencia. ¿Cuándo una demanda es legítima, senador? Una demanda es legítima cuando tiene fundamentos históricos, jurídicos, políticos, culturales. Y esta demanda tiene todos esos ingredientes. Y parte de los objetivos de la comisión es identificar a aquellas personas que eventualmente serían beneficiadas. El objetivo de la comisión, yo creo que es mucho más profundo. Sí, por supuesto. Porque se trata de cómo logras tú cuadrar el círculo difícil de una demanda por usurpación ocurrida al siglo XIX, donde hoy día hay nuevos actores, donde el mundo cambió, Chile cambió, donde estamos en el siglo XXI, y en consecuencia dar una respuesta a eso no significa correr el reloj de la historia hacia el siglo XIX, sino que dar una respuesta conforme a la realidad actual, pero que le haga razón y sentido a los distintos actores que están en juego con distintos intereses cruzados. Entonces esa es la sabiduría que tiene que tener esta comisión, si es posible lograr un entendimiento en función de esa realidad política. Senador, ¿restitución de títulos de merced o de tierras ancestrales? Esa es una discusión que probablemente se va a instalar al interior de la comisión. Mire, los títulos de merced es una cuestión que se instaló en la ley indígena del año 1993, donde el escenario era totalmente distinto, era desarrollo con identidad, no había el problema político que tenemos hoy día. Entonces hoy día, más allá de lo que dice la ley indígena, lo que nosotros tenemos que resolver es cómo logramos tener un sistema que excluya la violencia y que sienta que es una respuesta legítima y necesaria para el escenario que tenemos hoy día. Eso es muy difícil porque hay contraposición entre lo que piden las comunidades y los agricultores que son legítimos herederos de los colonos que trajo el Estado chileno y que exhiben sus títulos de propiedad. Pero para ir despejando el punto, ¿no se va a poner en la discusión al interior de la comisión una eventual restitución de tierras ancestrales? Hablamos de títulos de merced. No, la comisión va a ver el conjunto del conflicto que tenemos, donde hay petición de restitución de tierras que vienen de los títulos de merced y hay peticiones respecto de tierras ancestrales. ¿Pero no es muy amplio el concepto? ¿Hablar de tierras ancestrales es viable? Es amplio el concepto, pero es un concepto del siglo XXI. Porque las tierras donde está construido Temuco también serían tierras ancestrales. Es que por eso se lo digo, claro. Pero por eso le digo yo que esta es una solución del siglo XXI. ¿Y cómo delimitarlas? ¿Cómo saber cuáles son y identificarlas? Esa es nuestra tarea. Si hay o no tierras todavía ancestrales disponibles, si esas tierras ancestrales son muchas de las que se están pidiendo o no, si esto tiene solución por esa vía o no tiene solución por esa vía. Pero lo que no puede hacer la comisión es eludir los conflictos,
Porque si nosotros partimos de la base de decir qué es conflictivo y qué no es conflictivo, y la realidad escapa a eso, esto no puede ser una comisión entre cuatro paredes, pensando que nosotros vamos a decir qué es lo que es conflictivo y qué no es conflictivo. Todo es conflictivo. Y por lo tanto nuestra tarea es resolver el conflicto, que es una cosa difícil, compleja. ¿Y en caso que no haya tierra disponible, se compensa en plata, por ejemplo? Es que esa solución no la puedo decir yo porque eso depende de los comisionados. Pero probablemente va a ser parte de la conversación. Si de usted dependiera, ¿cuál es el planteamiento que va a llevar a la instancia? No, pero lo que pasa es que la comisión va a tener un conjunto de estudios de todo lo que se ha hecho en Chile, del aporte de las universidades, de los expertos. Vamos a ver experiencias internacionales de lo que se hizo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, en los países nórdicos. Y vamos a tratar de tener una respuesta sistémica de un conjunto de temas. Yo no excluyo ninguna posibilidad actualmente, pero tampoco me caso antes de empezar a trabajar, digamos, Senador, sobre cuál es la solución específica, ¿no? En el estudio de CNN Chile durante esta tarde, el comisionado Sebastián Avellán señaló no estar por la restitución de tierras, porque según él, bajo el planteamiento que él nos señalaba durante una entrevista esta tarde, eso afectaría la producción agrícola en la zona. Claro, eso es ver el problema como un problema agrícola. Este es un problema político. Lógicamente que los agricultores están por no restituir las tierras. Y el mundo mapuche está porque le restituyen las tierras. Y una voz como esa es pertinente que esté en la pregunta comisión. Es, ¿cuál es la solución? Pero una voz como la que planteaba Sebastián Avellán, ¿esa posición es pertinente que esté en una comisión que precisamente busca alcanzar la paz y el entendimiento? Bueno, es pertinente porque representa un sector distinto al sector mapuche y se trata de que se encuentren, dialoguen, racionalicen los temas y vean una solución. Porque si no se escuchan, no conversan, no dialogan, porque si usted me exige un poquito más, le digo que la sociedad de la Araucanía es una sociedad fragmentada, es una sociedad dividida desde que nació en el año 1881 cuando se funda Temuco. Entonces, es una sociedad que nunca ha dialogado, ni siquiera los jóvenes mapuches e hijos de los descendientes de colonos que estudian en colegios distintos, que nunca se ven, que nunca se han visto. Yo fui diputado en 90, mire lo que le voy a decir, recién conversé con los agricultores cuando yo fui intendente, habían pasado casi 20 años, y nunca me vieron como un actor legítimo, a ese nivel. Yo que era un abogado conocido en Temuco, que ejercía mi profesión. ¿Se mantiene algo similar que hasta la actualidad? Fui 12 años diputado y nunca fui un interlocutor válido. ¿Y se mantiene eso hasta la actualidad? No, en la actualidad no, porque bueno, uno ha corrido mucha agua bajo los puentes y hoy día conversamos, dialogamos y hemos aprendido todo de eso y por lo tanto esas diferencias de opinión las tenemos que procesar encima de la mesa entre todos. ¿Es esta comisión una manera de descomprimir la violencia también en la zona o podría derivar en todo lo contrario, cuando por ejemplo o eventualmente no se cumplan ciertas expectativas? Claro, ese es el gran problema que tenemos porque la gente tiene muchas expectativas. Todos tienen expectativas, los agricultores probablemente de no restituir ni una hectárea de terreno y los mapuches probablemente que le restituyan todas las hectáreas de terreno, que se vayan las forestales, pueden pensar uno, y otros que se queden las forestales. Entonces la tarea que tenemos es muy difícil, es muy compleja, no es sencilla. Yo, después de tantos años en esto, habiendo participado en experiencias anteriores desde el gobierno del presidente Elwin en adelante, en las cuales casi nunca creí, yo nunca quise participar en comisiones. ¿Y usted podría decir hoy día que alguna de esas experiencias llegó a algún puerto, generó cambios positivos, aunque no sean tan considerables? ¿Tuvieron algún efecto? Esas comisiones yo creo que forman parte de la historia de buscar un camino de solución. Y por lo tanto son elementos de juicio, pero tal es así que la violencia se instaló hace 27 años y la tenemos hoy día presente. Y la tenemos presente no solo con carabineros e investigaciones, hoy día la tenemos presencia con las Fuerzas Armadas. Entonces el conflicto ha escalado. Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena hacer este esfuerzo? ¿Hay un rayo de luz, una puerta que se abre? Yo perfectamente podría haberme restado. Y ¿Por qué no lo hizo? ¿Para qué me voy a meter si yo he estado tantos años en esto, predicando en el desierto, raspando un vidrio, y que cada cual no se mueve de su posición? Si cada cual no se va a mover de su posición, no vamos a tener una arreglo. ¿Por qué decidió no restarse?
Mire, decidí no restarme porque yo he estado muchos años en esto y quiero hacer un último aporte antes de retirarme porque no voy a la reelección como senador y me retiro de la política activa. Entonces quiero en estos 2 años tratar de hacer una contribución con la experiencia que he tenido para poder buscar un acuerdo para la Araucanía. ¿Pero hay riesgos en esta comisión? ¿Riesgos en el sentido de que al no cumplirse ciertas expectativas la violencia escale? Hay riesgos, por supuesto. ¿O que ciertos grupos más radicalizados vean a esta comisión como una provocación? Hay riesgo en el sentido de que esta comisión puede no lograr su cometido y que no logremos acuerdo. Entonces las personas fueron escogidas con pinza por el presidente y su equipo. Y son personas de distintas sensibilidades. Entonces la pregunta, ¿esta comisión tendrá la madurez, el conocimiento, la sabiduría para ponerse de acuerdo y lograr un camino de salida? Ese es el desafío. Si usted me pregunta cuál es mi pensamiento, yo creo que es una cosa difícil. Pero si cada cual se va a quedar en lo suyo, defendiendo lo suyo, esto no tiene solución, si es que nos quedamos ahí. Si ponemos toda nuestra disposición y nuestra voluntad política y nuestro deseo de que en Chile exista paz. ¿Y ha visto esa voluntad, al menos en estas horas? Hoy día estuvieron en el Palacio de la Moneda, yo sé que la próxima semana sesionan por primera vez, pero al menos en estos primeros diálogos, ¿vio esa voluntad? Pero es que ahí no se expresan voluntades políticas. No, pero me imagino que ya han conversado con algunos, han podido intercambiar algunas ideas. ¿Usted conoce a algunos también? Yo no creo en eso. Yo creo en las expresiones de voluntad política que se expresan... ¿En instancias formales, dice usted? En instancias formales, cuando entremos en tierra derecha. Lo que yo veo ahí son personas buenas, ciudadanas y ciudadanos distinguidos, buenas personas que tienen sus intereses y sus ideas. Si eso se va a expresar después en una voluntad política de resolver el problema, eso lo vamos a ver en el desarrollo de la comisión. Bueno, y ese es el diálogo que van a generar entre ustedes al interior de la comisión, pero claramente tienen que hablar con la contraparte y hay ciertos grupos que no quieren hablar con el Estado. ¿Cómo llegar ahí? Bueno, esa es nuestra tarea. Ya veremos cómo lo hacemos para tener la mayor participación posible y para lograr tener un camino de solución. Por eso le digo yo que esta es una comisión distinta a las anteriores, porque en las anteriores se trató de hacer un diagnóstico y proposiciones. Aquí se trata de buscar un camino de salida para la situación. Si esto fracasa, la pregunta que yo le hago al país es, ¿qué viene después de esto? Cuando las Fuerzas Armadas están ahí, y las Fuerzas Armadas están para resolver los problemas políticos internos del país, la lucha entre los chilenos, o están para la defensa nacional y la defensa del territorio. Entonces la estamos utilizando en un problema que tenemos que resolver los políticos. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso los comisionados nombrados por el presidente tienen que asumir no su propio caballito, sino que el interés del país, el interés de Chile, el interés de la Araucanía, y que el Estado dé una respuesta definitiva al pueblo mapuche respecto de lo que hizo en el siglo XIX, que es cuando se inicia este problema. 2 preguntas antes de terminar, senador. Estamos casi en el tiempo. ¿Cómo conversa la creación de esta Comisión por la Paz y el Entendimiento precisamente con la excepción constitucional vigente hace más de un año en la denominada Macrozona Sur? ¿O van por carriles totalmente distintos? Van por carriles distintos porque el gobierno ha estimado, y los parlamentarios desde el tiempo del presidente Piñera, de involucrar a las Fuerzas Armadas a raíz de la violencia que existe. Y esta comisión tiene por misión buscar, si es posible, una salida a esta situación que estamos viviendo en la Macrozona Sur. Esa es su tarea. Una tarea sin duda difícil, compleja, pero al mismo tiempo muy desafiante. Y lo último, senador, ¿cómo reparar a víctimas? Porque también se refirió a eso el presidente de la República durante esta jornada. ¿A través de qué mecanismo, a través de qué propuestas podríamos llegar a cumplir ese objetivo? La reparación de las víctimas también es una responsabilidad del Estado. Hay ya jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de la reparación, por ejemplo, en el caso Lusinger-Macay. Hubo una sentencia de la Corte Suprema que les reparó. Y por lo tanto siempre va a existir la responsabilidad extracontractual del Estado. Ese es un tema ya superado en el derecho chileno. El Estado tiene responsabilidad. Ahora, ¿cómo se materializa eso? Es probable que eso requiera una ley, como se hizo, por ejemplo, con las víctimas del golpe militar. Por lo tanto, tenemos antecedentes
digamos, jurídicos y políticos de cómo se podría encarar una situación de esa naturaleza. Yo creo que eso no es difícil lograr un acuerdo sobre esa materia, es cuestión de plata. Los otros temas de las tierras es donde está el problema. Vamos a tener que ser pacientes, dijo el presidente Boric. En la vida hay que tener mucha paciencia y sobre todo en este conflicto. Le quiero agradecer, senador Francisco Buenchumilla, miembro de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, lanzada más bien durante esta jornada por el presidente de la República. Muchas gracias y que tenga un buen resto de feriado. No queda tanto, pero que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches.